En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que en virtud del mandamiento de tu amor, quieres que ofrezcamos amor sincero a cuantos nos afligen. Concédenos cumplir los mandatos de la nueva ley de tal modo que nos esforcemos en devolver bien por mal y en sobrellevarnos mutuamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan las palabras del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos.
Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las desgracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. No se hagan viejos como yo, porque ya no van a poder ver. Van a tener que usar lentes, pero bueno, esa es la vida y a veces nos toca como nos llegue, ¿no? A todos. Este es un pasaje magnífico del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, verso 34, y se lee el capítulo 11, verso 1. Muchísimo que aprender de este pasaje tan corto. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Mateo, para aquellos que vinieron a misa ayer, escucharon que el Evangelio está estructurado. Mateo lo compuso, Mateo lo escribió alrededor de 5 discursos. Este es el segundo discurso de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Se llama el discurso apostólico. La razón por la cual se llama el discurso apostólico es porque en este evangelio, en el capítulo 10, Jesús llama a los apóstoles a ser los discípulos de él. Y el objetivo de este discurso es precisamente que Jesús funda una nueva Israel en la iglesia. La iglesia, nosotros nos convertimos en la nueva Israel que Jesús establece, y el fundamento, el pilar, el cimiento de ese Israel precisamente son los apóstoles. Y por eso nosotros los católicos nos decimos y nos llamamos Iglesia Apostólica, precisamente porque somos herederos y fuimos fundados en los 12 pilares, fundaciones, en las 12 columnas que son los apóstoles. Esa es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta aquí. La segunda cosa es, entrando realmente al texto bíblico, es muy interesante lo que Jesús dice aquí, ¿no? Al principio del Evangelio. Dice Jesús: en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia.
Realmente Mateo lo que nos está queriendo decir aquí es, uno tiene que conocer realmente la comunidad de la cual estaba formada la comunidad de San Mateo. Todos los que participaban de esta comunidad, de la cual él era el sacerdote, el pastor de esta comunidad, eran cristianos, la mayoría venidos del judaísmo. Y estas personas se encontraron con Jesús y obviamente que se convirtieron. Y obviamente que no son los únicos que hacen parte de esta comunidad de creyentes, sino también que hay paganos, gentiles, que pertenecían a otras religiones que adoraban dioses paganos como los romanos o como los griegos, que también hacían parte de la comunidad de Mateo. Y obviamente que esta comunidad era una minoría comparados con la mayoría que eran cristianos venidos del judaísmo, que precisamente conocían bien a fondo las Sagradas Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús está diciendo esto, que el papá estará en contra del hijo o que el hijo estará en contra del papá, es precisamente porque muchas de esas comunidades del primer siglo, de los años 70, de los años 80, muchos se están convirtiendo al cristianismo. No toda la familia se está convirtiendo al cristianismo y obviamente algunos de ellos se están quedando como judíos o se están quedando como paganos. Y entonces lo que Jesús está diciendo aquí es que muchos estarán en contra de los otros precisamente por la persona de Jesucristo. En ese sentido hay división en las familias. En ese sentido el discípulo gana enemigos. Pero también recuerden que el sentido del capítulo 10 en el Evangelio de San Mateo es hablarle a los 12, a los discípulos. Y Jesús está colocando las reglas, está dando las pautas de lo que un discípulo debe de ser o quién tiene que ser. Pero para poder ser discípulo de Jesús, no solamente es el llamado por Jesús a ser su discípulo y a aceptarlo como Señor y como Dios, sino también que el discípulo tiene que pagar un precio. Si quieres ser discípulo de Jesús, hay que pagar el precio. ¿Y cuál es el precio que el discípulo tiene que pagar? Precisamente va a encontrar que muchas personas, inclusive sus propios familiares, se van a poner en contra de él o de ella por seguirlo a él. ¿Cuántas veces y muchas veces encontramos que muchas personas en nuestras comunidades tienen una experiencia de Jesús a través de un retiro o a través de cualquier manera que se encuentran con Jesús? Y encontramos o ellos encuentran que en sus propias familias se burlan de ellos, los critican. No dice que es el más santo, mírelo, mírela. Se persina, se da golpe de pechos. Y empiezan a burlarse y a criticar a estas personas precisamente porque tratan de seguir a la persona de Jesús, lo cual no es una cosa fácil. Y precisamente en ese momento el discípulo empieza a pagar el precio por seguir a la persona de Jesús. El Evangelio sigue y dice lo siguiente: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué significa eso? Ese es el otro precio que el discípulo tiene que pagar. ¿Y cuál es? Que todas las relaciones humanas se vuelven secundarias cuando nos colocamos al frente de la persona de Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando te encuentras con Jesús, Jesús se tiene que volver el número uno en mi propia vida. Obviamente que Jesús no se va a poner enojado si no
si nosotros amamos a nuestros padres o a nuestros hermanos o a quien sea o a nuestros hijos, obviamente que tenemos que amarlos. Pero ninguna de esas personas, ni el novio, ni la esposa, ni nadie de ellos puede ser el número uno. Y el sacrificio y el precio que el discípulo tiene que pagar es que tiene que no solamente, no es rechazar, sino colocar a Jesús como el centro de su vida. Y eso cuesta mucho, porque es muy duro. ¿Cuántas personas, esposas, han colocado a sus esposos y le han dado absolutamente todo? La vida, los hijos, su amor, sus sentimientos. Y yo conozco muchas mujeres que cuando se dan cuenta que sus esposos las han traicionado, se llenan de odio, de resentimiento, de tristeza, de depresión, y algunas se quieren suicidar, porque lo han dado todo. Y no quiero decir de que la esposa no debe de amar a su esposo, pero el problema que hay es que hay que pagar el precio. El discípulo, sobre todo, tiene que amar a la persona de Jesús. Nada más. Y entonces eso es un proceso que sucede en la vida, porque eso no pasa de la noche a la mañana. Al menos que el encuentro que uno tenga con Jesucristo sea tan radical que todo lo demás pasa a segundo plano y el único que llega a importar en la vida es Jesús y nadie más. Cuando eso acontece, cuando empiezo a alejarme, cuando empiezo a colocar las cosas en su lugar y empiezo a darme cuenta que Jesús debe ser el primero, entonces empiezo a perder la vida que me ofrece este mundo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo se vuelve el número uno en la vida, estos afectos se vuelven secundarios y empieza uno a morir y a desatarse a estas cosas. Por ejemplo, muchas personas se vuelven esclavos del dinero, se vuelven esclavos de muchas adicciones, del teléfono, se vuelven esclavos de las cosas materiales, la troca, se vuelven esclavos de los vicios, el sexo, la droga, muchísimas de estas cosas. Y en el momento que uno empieza a alejarse de todo eso empieza a dejar un vacío en mi corazón y es un dolor que se experimenta en el corazón de la persona y uno piensa que eso lo es todo en la vida, pero cuando uno empieza ese proceso de dejar todo esto y se da cuenta de que Jesús es el único que lo puede llenar todo en el corazón del hombre, entonces empieza un proceso de dolor, porque eso causa dolor. A veces puede causar tanto dolor que usted llega a llorar, a sufrir, porque tenía esto como su seguridad en la vida. Y lo único que te pide Jesús es que coloques toda tu confianza en Él. Y ese es el precio que tiene que pagar el discípulo para seguir a Jesús. Es arrancarme del corazón, arrancarme de la mente, arrancarme del alma todas aquellas cosas en las cuales yo pongo mi confianza. Por eso llega a decir Jesús: el que salva su vida la perderá, y el que la pierde por mí la salvará. Perder la vida por Jesús es desencarnar, alejarme de todas aquellas cosas
que pienso yo que me dan seguridad. Y entonces empiezo a morir. Y por eso, después de eso, dice Jesús que el discípulo de él tiene que pagar otro precio. ¿Y cuál es? El que tiene que cargar la cruz y lo tiene que seguir. Y cargar la cruz significa muchísimas cosas. Y algunas de esas cosas ya se las he dicho anteriormente. Pero eso es lo que implica cargar la cruz. Y cargar la cruz también implica el dolor y el sufrimiento, la amargura y la tristeza. Porque cuando te alejas y dejas todo esto, te sientes totalmente solo. Piensas que lo has perdido todo en la vida. Puedes llegar a un momento de depresión, de profunda tristeza en el corazón. Pero este dolor es necesario. Este dolor tiene que suceder, tiene que pasar. Se siente un vacío profundo en el alma, en el corazón, y ese vacío tiene que darse en el discípulo, y ese es el precio que el discípulo tiene que pagar para seguir a Jesús. Por eso muchos no quieren seguir a Jesús, porque seguir a Jesús conlleva a que yo tengo que morir a mí mismo, a que tengo que dejar todas esas cosas que pienso que son importantes, porque el único que se vuelve importante en mi vida es la persona de Jesús. Después de haber dicho todo esto, ¿quién quiere seguirlo a él? ¿Hay alguno que se apunte? Señor, fuente de todo bien, escucha nuestras súplicas y concédenos con amor lo que te hemos pedido con fe. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante, oremos al Señor. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él, oremos al Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra, oremos al Señor. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna, oremos al Señor. Pidamos por las benditas almas del purgatorio, por Luis Jesús Uribe León, por Francisco Gerardo Cepeda, por la salud de María Isabel Ortiz, Norma H., por Livier y Omar Lara, y por todos aquellos que han perdido su trabajo durante la pandemia, oremos al Señor. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes, roguemos al Señor. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas y, pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Anhelando estar en paz con todos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio por nuestros adversarios y conmemoramos la muerte de tu Hijo, por la cual, habiendo nosotros perdido tu amistad, fuimos reconciliados contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente unos a otros el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Voy a invitar a todos esos hermanos que nos están viendo por este medio del Facebook, que en sus casas durante este momento de la comunión cierren sus ojos, inviten a la presencia y a la persona de Jesús a entrar en su corazón y que ilumine todas las tinieblas que hay en él.
Oremos. Por estos sacramentos de nuestra reconciliación contigo, concédenos, Señor Dios, convivir en paz con todos y convertir a nuestros enemigos en amigos tuyos, y que se reconcilien con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en la paz del Señor.